Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. El Ártico, con su vastedad helada y sus cielos eternamente grises, ha sido un imán para los aventureros desde tiempos inmemoriales. En el siglo XVI, una de las primeras expediciones documentadas se llevó a cabo en 1553, bajo el mando del inglés Hugh Willoughby. Esta arriesgada travesía buscaba el Paso del Noreste, una ruta marítima que prometía conectar Europa con Asia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de gloria terminó en tragedia. La expedición se desvaneció en las gélidas aguas del Mar de Kara, con el último avistamiento de su barco antes de que las nieves y la oscuridad se los tragaran. Se trata de una advertencia temprana sobre los peligros que acechaban en estas frías latitudes, donde la ambición humana se enfrenta a la implacable fuerza de la naturaleza. Las expediciones del siglo XVI, como la de Martin Frobisher entre 1576 y 1578, abrieron nuevas rutas y condujeron a la exploración de la isla Baffin. Sin embargo, no todos los intentos resultaron exitosos. En 1585, el explorador John Davis, tras explorar el estrecho que lleva su nombre, enfrentó los caprichos del clima que pronto se desataron sobre su tripulación. A pesar de sus esfuerzos y de la perseverancia de sus hombres, los peligros del hielo y las tormentas los llevaron al límite. Las descripciones de sus sufrimientos, el frío mordaz y la desesperanza palpable, revelan la lucha entre la humanidad y un entorno hostil, donde las vidas de valientes exploradores pendían de un hilo. A medida que los exploradores europeos incursionaban en las heladas regiones del Ártico, los riesgos se multiplicaban. En 1596, Willem Barents, un navegante holandés, logró alcanzar la isla de Spitsbergen. Sin embargo, incluso sus logros estaban marcados por la adversidad. Barents y su tripulación, en su búsqueda por el Paso del Noreste, se encontraron atrapados por el hielo. En un giro trágico, la tripulación quedó varada, y los hombres debieron sobrevivir en un entorno donde la supervivencia se tornaba un desafío diario. Las duras condiciones de vida, la falta de alimentos y el helado abrazo de la muerte acechante son un recordatorio del alto precio que se paga por la curiosidad y la ambición. Estas primeras expediciones no solo dejaron huellas geográficas en los mapas, sino que también trazaron un camino de sufrimiento y resistencia humana. Los relatos de sus luchas resuenan en la historia como un eco de advertencia sobre los peligros de conquistar lo desconocido. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, exploraremos cómo estas travesías impactaron no solo a los hombres que las emprendieron, sino también a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras, cuyas vidas se vieron irrevocablemente alteradas por la llegada del hombre europeo. En 1605, la búsqueda de nuevas rutas marítimas alcanzó un punto crítico cuando el rey danés noruego Christian IV decidió enviar 3 expediciones a las heladas costas de Groenlandia. Estas travesías estuvieran al mando de John Cunningham, Goske Lindenov y Carsten Richardson, quienes fueron guiados por James Hall, un experimentado navegante. El objetivo era encontrar el asentamiento oriental perdido de los nórdicos, un lugar que había desaparecido del mapa y de la memoria colectiva. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y la feroz resistencia de la naturaleza no tardaron en hacer evidente que el norte aún guardaba sus secretos. El hielo, como un guardián silencioso, se interponía en su camino mientras el frío penetrante calaba hasta los huesos. A pesar de las adversidades, el espíritu de exploración no se extinguió. En 1610, Henry Hudson, un aventurero de renombre, se embarcó en su propia odisea en busca del Paso del Noroeste. Su travesía lo llevó a la vasta y traicionera bahía de Hudson, un lugar donde el hielo y la niebla parecían tejer un manto de imposibilidad. Los hombres a su mando enfrentaron no solo el desafío de la naturaleza, sino también la creciente desesperación. La búsqueda se tornó en un laberinto de incertidumbre, donde los sueños de gloria y descubrimiento se mezclaban con la angustia y la frustración. Mientras tanto,
El mismo año, Jonas Pole exploró la costa oeste de Spitsbergen, reportando la existencia de una abundante población de ballenas. Este hallazgo no solo despertó el interés de los comerciantes y pescadores europeos, sino que marcó el inicio de una intensa caza de ballenas en la región, una decisión que tendría repercusiones devastadoras en el ecosistema. Las aguas que alguna vez fueron un refugio para estas majestuosas criaturas se convirtieron en un campo de explotación. El hambre de la humanidad por recursos llevó a un nuevo tipo de conquista, una que dejó huellas indelebles en la naturaleza. En el transcurso de las siguientes décadas, la búsqueda del Paso del Noroeste continuó, atrayendo a más países a la competencia por la dominación sobre las rutas marítimas del Ártico. Entre 1612 y 1613, la expedición de Thomas Batten se unió a la tradición de estas arriesgadas travesías, explorando la misma bahía de Hudson. A pesar de que Batten no logró encontrar la ruta esperada, sus registros reflejan la tensa interacción entre los europeos y los pueblos indígenas que habitaban estas tierras. Su diario habla de encuentros con los nativos, quienes, en medio de la desconfianza, se convirtieron en fuentes vitales de conocimiento sobre la supervivencia en un entorno hostil. Las dinámicas de estos intercambios marcan el inicio de un periodo de colonización y explotación que modificaría para siempre el paisaje cultural y humano del Ártico. La búsqueda del Paso del Noroeste se vio acompañada de un auge en la caza de ballenas, que atrajo a múltiples expediciones de diversas naciones en 1613, donde al menos 30 barcos provenientes de Inglaterra, Francia, España y los Países Bajos abarrotaron la costa oeste de Spitsbergen. Este auge no solo tuvo un impacto en la economía de Europa, sino que también dio inicio a una escalada en la explotación de los recursos del Ártico, alterando la ecología de la región y los estilos de vida de los pueblos indígenas. En esta época, la caza de ballenas se convirtió en el motor de una nueva era de exploración, que prometía riqueza pero también traía consigo la devastación de las especies y el desplazamiento de las comunidades autóctonas. Mientras la ambición de los exploradores seguía creciendo, la naturaleza del Ártico demostraba ser una fuerza implacable. En 1619, una expedición danesa-noruega liderada por Jens Munk alcanzó las gélidas aguas del estrecho de Davis, donde se encontró con un invierno brutal que forzó a su tripulación a pasar meses de sufrimiento en la bahía de Hudson. El peso del frío extremo y la falta de alimentos hicieron que la lucha por la supervivencia se convirtiera en el único objetivo de los hombres, marcando sus almas con el profundo trauma de una experiencia que testificaba la fragilidad del ser humano frente a la intemperie. La próxima etapa de nuestra historia desvelará cómo estas expediciones, llenas de valentía y tragedia, sentaron las bases para un futuro de exploración incesante y la creciente tensión entre la humanidad y la naturaleza. En el transcurso del siglo XVII, la búsqueda del pasaje del noroeste se intensificó, convirtiéndose en un desafío que atraía a naciones enteras. En 1615, la expedición británica liderada por Robert Fotherby, a bordo de la embarcación Richard, se convirtió en la primera en alcanzar Jan Mayen, una isla que resultaría clave en el mapeo de las rutas del Ártico. Sin embargo, la alegría del descubrimiento se vio ensombrecida por las difíciles condiciones climáticas y la constante lucha por la supervivencia, una lucha que se tornaría más trágica con el paso de los años. La historia de estos valientes marineros es un testimonio del ímpetu humano por conquistar lo desconocido, incluso cuando eso significaba enfrentarse a la muerte en cada ola del gélido océano. En un lapso de pocos años, las expediciones británicas a la región se multiplicaron. En 1616, Robert Bylot, capitán de otra expedición, junto con el piloto William Baffin, exploraron la región del estrecho de Davis y la bahía de Baffin. Lo que comenzó como una aventura de exploración se convirtió rápidamente en un calvario, ya que las inclemencias del clima y la escasez de suministros llevaron a la tripulación al borde de la locura. Durante ese viaje, Baffin anotó que,
El frío era tan intenso que no había un solo día sin que la escarcha cubriera todo a su alrededor, subrayando la desesperante realidad que enfrentaban los hombres en estas tierras inhóspitas. A finales del siglo, la travesía de la expedición danesa-noruega liderada por Jens Munch entre 1619 y 1620 marcó un hito significativo. Este grupo se atrevió a adentrarse en la bahía de Hudson, donde pasaron un invierno aterrador que terminaría con la vida de la mayoría de la tripulación. Munch y los pocos sobrevivientes fueron finalmente rescatados, pero las cicatrices de su experiencia nunca sanarían. Sus relatos de hambre, desolación y la lucha constante por la supervivencia se convertirían en el eco de un pasado trágico que resaltaba la brutalidad de las tierras polares, donde la naturaleza no perdona a los intrusos. A medida que las expediciones continuaban, el drama humano se intensificaba. En 1728, el explorador danés Vitus Bering realizó su primera expedición a Kamchatka, que resultó en el descubrimiento de Alaska, aunque el camino estuvo plagado de dificultades. La mayoría de sus hombres sufrió de escorbuto, una enfermedad devastadora causada por la falta de vitamina C, que dejó a muchos en un estado crítico en un ambiente donde la supervivencia dependía de cada gramo de alimento. La lucha contra la naturaleza se convirtió en una lucha interna, revelando no solo la fragilidad de la vida, sino también la fortaleza del espíritu humano cuando se enfrenta al desespero. A medida que avanzamos hacia el final de esta saga de valentía y desesperación, queda claro que cada expedición, aunque marcada por la tragedia, sentó las bases para futuras exploraciones. La historia de aquellos que se aventuraron en el Ártico no solo se trata de valientes exploradores, sino de hombres enfrentados a un entorno hostil que les enseñó, de la manera más dura posible, que la naturaleza no es solo un paisaje a conquistar, sino una fuerza que demanda respeto y humildad. La próxima etapa de nuestra narrativa se adentrará en las consecuencias de estas expediciones, en cómo estas experiencias moldearon no solo la cartografía del Ártico, sino también la psicología de aquellos que se atreven a navegar en sus aguas traicioneras. Las exploraciones no solo impactaron a los aventureros, sino que también se extendieron a las comunidades indígenas que habitaban estas tierras desde hacía siglos. Las expediciones a menudo traían consigo enfermedades, conflictos y una nueva realidad que transformaba el modo de vida de estos pueblos. La llegada de los exploradores en el siglo XVIII, como la de Samuel Harne en 1771, quien recordó haber trazado el río Coppermine hasta el océano Ártico, simboliza el encuentro fatídico entre culturas. Al mismo tiempo que los exploradores buscaban nuevas rutas y riquezas, la humanidad de aquellos que ya habitaban el Ártico se veía amenazada, marcando un punto de quiebre en la historia de la exploración. Al final de esta saga de exploración, resuena una pregunta inquietante. ¿Vale realmente la pena el sacrificio que se exige en la búsqueda del conocimiento? Cada expedición, cada naufragio, cada lucha por la supervivencia, son recordatorios de que la aventura está intrínsecamente ligada al horror y la maravilla. Mientras nos preparamos para el próximo capítulo, reflexionaremos sobre los ecos de estas travesías y cómo sus lecciones perduran en el presente, incitándonos a redescubrir el equilibrio entre la curiosidad y la responsabilidad que tenemos hacia nuestro mundo. La historia del descubrimiento en el Ártico no se detuvo con Cook. A finales del siglo XVIII, la expedición de Joseph Billings llevó a cabo investigaciones en Siberia y las islas Aleutianas, revelando aún más secretos del extremo norte. Sin embargo, cada paso hacia adelante estaba marcado por el sufrimiento. Los hombres a menudo se enfrentaban a la escasez de alimentos, el frío extremo y la aislada soledad de las regiones más remotas del planeta. Este ciclo de búsqueda y sufrimiento ha moldeado la relación del ser humano con el Ártico, convirtiéndose en un legado de resiliencia en medio de la adversidad. A medida que las expediciones avanzaban, la relación entre exploradores y el Ártico se tornaba cada vez más compleja.
La curiosidad científica competía con la necesidad de sobrevivir, y muchas veces, la línea entre el triunfo y el desastre era delgada. La historia del Ártico se convertía así en una crónica de sacrificios, donde la búsqueda del saber implicaba arriesgar la vida en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. La década de 1810 marcó un hito en la exploración del Ártico, con las expediciones lideradas por la Royal Navy. En 1818, el capitán David Buchan zarpó desde Spitsbergen, desafiando las inclemencias del tiempo y la incertidumbre del destino. Sin embargo, fue el mismo año cuando John Ross, junto a su sobrino James Clark Ross, se aventuró más allá, navegando por la costa oeste de Groenlandia. Su búsqueda del paso del noroeste se encontró con los Inuit de Cape York, un encuentro que no solo expandió el mapa, sino que reveló el profundo vínculo de las comunidades nativas con su entorno helado. Pero cada expedición era un choque constante con la realidad. La tripulación de Ross, compuesta por hombres valientes pero inexpertos en el frío extremo, se vio atrapada entre el anhelo de descubrimiento y la brutalidad del entorno. Los testimonios de la época hablan de noches heladas, de la desesperación que crecía junto a la escasez de víveres. En su búsqueda, los exploradores se enfrentaron no solo el rigor del clima, sino la fragilidad de su propia humanidad. En el siguiente capítulo, exploraremos las consecuencias de esta obsesión por el descubrimiento. Como la exploración del Ártico no solo transformó a los hombres que se atrevían a cruzar sus hielos, sino también a las culturas que habitaban esas tierras inexploradas, y el impacto que tuvo en el futuro de la navegación y la ciencia. A medida que estas expediciones continuaban, el impacto sobre los pueblos indígenas se hacía cada vez más evidente. La llegada de los exploradores europeos alteró no solo el paisaje físico, sino también el tejido social de las comunidades que habitaban estas tierras inhóspitas. La relación entre los hombres del norte y los recién llegados no se limitó a un intercambio de conocimientos, sino que comenzó a transformarse en una lucha por el control y la supervivencia. La próxima etapa de nuestra historia revelará cómo estas interacciones moldearon un futuro incierto, lleno de tensiones y conflictos. A medida que los exploradores europeos se adentraban en las frías aguas del Ártico, las expediciones se volvían cada vez más ambiciosas, pero también más peligrosas. En 1610, Henry Hudson, un navegante británico, llevó a cabo una de las travesías más emblemáticas al llegar a la bahía de Hudson en su incesante búsqueda del paso del noroeste. Sin embargo, la gloria de su descubrimiento pronto se convirtió en una tragedia. Hudson y su tripulación enfrentaron condiciones climáticas extremas y escasez de suministros, lo que culminó en un motín en 1611, donde su propia tripulación lo abandonó en medio de la nada, dejándolo a merced de la implacable naturaleza. Su destino se convirtió en un misterio, desapareció sin dejar rastro, y su historia se transformó en leyenda. Un recordatorio sombrío de las consecuencias que conlleva desafiar los límites de lo conocido. Las expediciones al Ártico no solo fueron impulsadas por el deseo de conquistar nuevos horizontes, sino también por la sed de conocimiento. En 1776, el capitán James Cook emprendió su tercer viaje con el objetivo de trazar la costa noroeste de América y explorar el estrecho de Bering. Sin embargo, lo que encontró fueron aguas heladas, tormentas incesantes y un paisaje que desafiaba la comprensión humana. La travesía de Cook se convirtió en un estudio de la resistencia humana ante la adversidad, donde cada ola rompiente y cada tempestades podían arrasar con la esperanza de regreso a casa. El legado. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos sobre las expediciones árticas. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.